la derivada primera, vamos a escribir derivada primera de f, y si derivamos una vez más, tenemos la derivada segunda de f. En general, digamos, desde el punto de vista de las aplicaciones, uno deriva dos veces, o sea, obtiene hasta la derivada segunda. Formalmente, desde el punto de vista de la definición matemática, uno puede derivar todas las veces que quiera o que sea posible. ¿Sí? Bueno, sí, tenés razón Álvaro con los números romanos. No. En realidad, uno podría seguir derivando y poder derivar n veces y se escribe así, digamos, la derivada enésima. ¿Sí? Enésima. Como no vamos a derivar 4 o 5 veces, no voy a usar los números romanos que les dije el otro día. Alguien preguntó, ¿no sería nuevamente f? No, Rodrigo, no. Derivar, derivar una vez más no te devuelve la función original. ¿Sí? Como lo hacíamos, por ejemplo, con la función inversa, ¿no? Que si uno compone, volvés a la original. No, en este caso no. ¿Sí? Vamos a empezar con un ejemplo fácil, ¿sí? Y para que se den cuenta. Supónganse que f de x, entonces, ejemplo, f de x, qué sé yo, 3x cuadrado. Entonces, la derivada primera de esta función, que es lo que veníamos haciendo, el 3 es una constante, ¿sí? Así que lo dejo ahí solo. Y lo que tengo que derivar es x al cuadrado. Sabemos que la derivada de x al cuadrado es baja el 2 y al exponente que hay en la x le resto una unidad. Entonces me queda 2 por x a la 1. O sea que esto es lo mismo que 3 por 2, 6, 6x. Y ahora derivamos una vez más. Derivada segunda. ¿Sí? Entonces tenemos la derivada, tenemos que derivar esta función. 6x. ¿Sí? Entonces, el 6 es una constante, lo dejamos fuera, y derivamos x. Pero la derivada de x es 1. ¿Sí? Entonces me queda, la derivada segunda es 6. Fíjense que podríamos seguir derivando. ¿Sí? 6 es una función constante, o sea, es derivable en todos lados. Y si yo derivo una vez más, derivada tercera, tendríamos en ese caso, la derivada de una constante es siempre 0. Y a partir de ahí, uno podría seguir con la derivada cuarta, la derivada quinta, etcétera, pero todas van a dar 0, porque siempre tenemos la derivada de una constante. ¿Sí? Entonces, punto suspensivo, puedo poner que la derivada enésima de la función en x es 0. De ahí en adelante. O sea, que como que la gracia se termina. ¿Por qué en general uno calcula solamente hasta la derivada segunda en las aplicaciones prácticas? Porque vamos a ver en el próximo tema que en el análisis de funciones, bien, en el análisis de funciones, siempre, o sea, tenemos información que nos ayuda a hacer el gráfico de la función hasta la derivada segunda. ¿Sí? Eso lo vamos a ver próximamente. Si ustedes vieron en física, no sé si en el colegio vieron física cinemática, algunos me habían dicho que sí, cuando uno hablaba de la posición, la velocidad como la derivada de la posición respecto al tiempo, y uno puede derivar eso una vez más y tener la derivada segunda de la posición respecto al tiempo. Esa es la aceleración. Y hasta ahí tiene un significado físico. La derivada segunda de la posición respecto al tiempo es la aceleración. Bueno, no peleen, no peleen. Diego preguntó por la función exponencial. Muy buena pregunta. O sea, la función exponencial uno la puede derivar indefinidamente y siempre va a obtener esa misma, ¿sí? Entonces, f de x e a la x, su derivada es e a la x, y si sigo derivando, derivada segunda es e a la x, y así sucesivamente van a tener que cualquier derivada de orden n me da e a la x.
¿Qué pasa con el seno, por ejemplo? Si quisieran derivar la función seno de x. Entonces, la derivada primera, ¿cuál es la derivada del seno? Coseno. ¿Sí? Derivada del seno de x, coseno de x. Vamos a derivar una vez más. Entonces tenemos la derivada segunda. Derivada del coseno de x. Entonces tengo que derivar la derivada primera. La derivada del coseno es menos seno. Bien. Menos seno de x. Entonces fíjate, por ejemplo, Rodrigo acá, en este caso ni siquiera volviste a lo que tenías antes, ¿no? Tenés la opuesta. Vamos a derivar una vez más. Derivada tercera de x. Entonces tengo que derivar menos el seno. ¿Sí? Entonces el menos lo puedo ver como una constante, menos 1 que está ahí adelante, y derivo el seno. ¿Sí? Y la derivada del seno es coseno. O sea que la derivada de orden 3 me da coseno. Menos coseno, ¿no? Derivo una vez más. Acá sí voy a usar, quien dijo recién de los números romanos, voy a poner así derivada cuarta. Pero también podrían poner así, derivada cuarta. ¿Sí? El paréntesis para que no parezca que es una potencia. Claro, entonces tienen la derivada del coseno es menos seno, ¿sí? Menos seno. Pero tienen este menos adelante, entonces el menos con menos se hace más, y fíjense que la f cuarta vuelve a ser la f, digamos. ¿Sí? Entonces, esto es, en el caso de la trigonométrica seno y coseno, la cosa es recursiva. ¿Sí? O cíclica. ¿Sí? Cada tantas derivadas, después al derivar 4 veces, vuelven a la que tenían originalmente. ¿Sí? Estos son los ejemplos más sencillos, digamos, para derivadas de orden superior. ¿Sí? Y sí es como la primera, Rodrigo, pero bueno, es casual, este ejemplo puntual. Digamos. Y si es como la primera, se empieza a repetir la última. ¿Acá? No tiene un nombre. No tiene un nombre. Fíjense que la observación es que en el caso de una función polinomial, derivar una función polinomial devuelve un polinomio de un grado más chico, digamos, ¿sí? Entonces partimos en este caso de un polinomio de grado 2, la derivada de un polinomio de grado 1. La derivada segunda ya es un polinomio de grado 0, que es una constante. Entonces a partir de ahí todas las derivadas que sigan van a ser 0 porque ya tenemos una constante. La derivada de una constante es 0. Otras veces hay otros ejemplos en los cuales derivar se vuelve, por ejemplo, cuando derivan productos, qué sé yo, y tienen que calcular las derivadas sucesivas, se vuelven choclos cada vez más largos, ¿no? O sea, yo acá les di estos ejemplos porque son fáciles. Pero hay veces que la cosa se torna fea. Por ejemplo, los del práctico, me parece. Veamos, por ejemplo, el 6A. El ejercicio 6 pide calcular la derivada segunda de las siguientes funciones. ¿Sí? Entonces, el 6A dice f de x, 1 más x cuadrado por arco tangente de x. Y tenemos que derivarla 2 veces, por suerte, nada más. Entonces, vamos a derivar f' de x. Acá tenemos el producto de dos funciones, ¿sí? Tenemos 1 más x cuadrado por un lado y arco tangente de x por el otro. Y se están multiplicando. Entonces lo que voy a usar es la regla de derivación del producto. Entonces vamos a tener, acuérdense, esta fórmula es la derivada de la primera, entonces pongo la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Arc tan de x, esta derivada. Bueno, y ahora derivamos.
la derivada de este polinomio, entonces, fíjense, tienen, esto es una suma, o sea que la derivada de la suma es la suma de las derivadas. La derivada de la constante 1 es 0, ¿sí? Porque es constante. Y la derivada de x cuadrado es 2x. Entonces queda 2x por arco tangente de x. Más 1 más x cuadrado por la derivada de arco tangente de x. ¿Quién se acuerda qué da la derivada del arco tangente? No, esa es logaritmo, Francisco. Diego sí, Vera también, pero para que eso se lea correctamente faltaría un paréntesis en lo que escribieron ambos. ¿Dónde pondrían el paréntesis? Abajo, sí, pero ¿alrededor de qué? 1 sobre el denominador. Está bien. Entonces, voy a la tablita, arco tangente, 1 dividido x cuadrado más 1. Ahí está, bien. Muy bien. O sea, se los digo porque si no, y por ejemplo, si lo ponen en un lenguaje de programación, el más separa términos. Entonces, sin el paréntesis, eso lo leería como 1 dividido x cuadrado y a todo eso le suma 1. ¿Sí? Entonces, la derivada del arco tangente es 1 sobre 1 más x cuadrado. ¿Qué podemos hacer acá, por suerte? 1 más x cuadrado lo simplifico con 1 más x cuadrado. Eso no se anula nunca. ¿Sí? Así que podemos simplificar tranquilos. Entonces queda 2x arco tangente de x más 1. Esa es la derivada primera. El ejercicio nos dice hallar la derivada segunda. Así que tenemos que derivar una vez más. F segunda de x. Así que vamos a derivar esto. Por suerte, este término más 1 es constante. O sea que la derivada de ese término me va a dar 0. Va a desaparecer ahora. Y el primer término lo podemos ver de vuelta como un producto. ¿Sí? Podemos pensar en las funciones 2x, por un lado, que multiplica la función arco tangente de x. ¿Sí? Entonces derivemos usando regla de derivación del producto. Entonces me queda derivada. ¿Quieren que escriba la función con el prima o ya derivamos directamente? Directamente. Bueno, entonces, la derivada de la primera es 2x. O sea, su derivada es 2. Por la segunda sin derivar. Entonces la segunda me queda tal cual está. Arctan de x. Más la primera sin derivar, 2x, por la derivada de la segunda. Y arctan ya vimos que su derivada es 1 sobre 1 más x cuadrado. Y ahí está. Bueno, y medio que no se puede hacer más nada, salvo sacar si quieren factor común el 2. El 2 que está acá y está acá. Entonces podemos decir 2 por arctan de x más, y acá multiplico, ¿sí? Está x por 1 en el numerador, lo dejo así, x sobre 1 más x cuadrado. Y listo, ahí queda. Esa es la derivada segunda de la función. ¿Se entiende? Hice factor común 2, sí, Marcos. Hizo con H, muy bien. Gracias por corregir. A ver, si me decís, me podría haber dicho que todavía tenés el yeso,
Entonces, por el yeso no pude tipear la H, pero yo ya sé que no tenés más el yeso. Entonces, esa no es excusa. Sí, ya lo creo que debe ser feo tener un yeso. Bueno, sí, saqué factor común 2, Marcos, respondiendo a tu pregunta. ¿Sí? Bueno, hagamos un poco más. Y acá voy en el ejercicio 7 y el ejercicio 8, voy a recurrir a alguno de ustedes, no sé, quizás Gino, que es siempre el candidato, está Gino, porque después de hacer el cálculo vamos a graficar, ¿sí? Entonces, le voy a pedir que grafique. Entonces, vamos con el ejercicio 8, perdón, 7. Dice, calcule la ecuación de las rectas tangentes a la curva y entonces 7 y igual a la raíz cuadrada de 3 menos x y les piden en ciertos puntos, ¿sí? Les dicen los puntos menos 1, 2, 2, 1 y menos 6, 3. Vamos a hacerlo en uno, digamos. En uno de ellos, el resto lo calculan ustedes. En el punto menos 1,2. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a hacer un esbozo acá, después hacemos la cuenta y después le pedimos a Gino que lo grafique y verificamos que lo que hacemos está bien. Entonces, lo que nos está pidiendo es calcular la ecuación de la recta tangente a una curva en un cierto punto. A ver, primero tiene sentido chequear, si no hay un error en el enunciado del ejercicio, que el punto en cuestión efectivamente sea un punto de la curva. Cuando x vale menos 1, reemplazo y me queda 3 menos menos 1 es 4, raíz cuadrada 2. Y vale 2. Entonces está perfecto. Este es un punto de la curva. Entonces, ¿cómo es esta curva? No nos piden que hagamos el dibujo, pero vamos a hacerlo para que nos dé una idea. Entonces, la raíz cuadrada de 3 menos x. ¿Cómo es ese gráfico? A ver, empecemos por raíz cuadrada de x, ¿quieren? Entonces, la raíz cuadrada de x es esa curva. Tiene los dominios los reales mayores o iguales que 0. Si pensáramos en la raíz cuadrada de menos x, entonces el gráfico sería el reflejo respecto al eje y. Perdón, me olvidé de poner el nombre de los ejes. Entonces, la raíz cuadrada de menos x sería, vamos a hacerla acá con línea de puntos, raíz cuadrada de menos x. ¿Sí? Dominio los reales menores o iguales que 0. Y ahora, ¿qué pasa si a eso le sumamos 3? ¿A dónde se corre el gráfico? A ver, ¿alguien lo respondió? Se corre 3 a la... Claro, a la izquierda, digamos. Esto no está... A ver, no, a la derecha. A la derecha. Fíjense que el dominio de esto, a ver, en 3 está definido. ¿Sí? Por ejemplo, en 3 está definido. ¿Sí? Porque 3 menos 3 da 0. Pero en 4, entonces eso, en 3 está definido. Pero en 4 ya no. Porque 3 menos 4 es menos 1. ¿Sí? Eso me da la pauta que se está corriendo a la derecha, efectivamente. O sea que la gráfica de la función es desplazar esta línea de puntos 3 unidades hacia la derecha, o sea que va a ser esta así. Entonces, este es el gráfico de y raíz cuadrada de 3 menos x. Bueno, un desastre lo que hice porque lo voy a tener que copiar al gráfico abajo para mostrar lo que quiero mostrar. Entonces, si el gráfico es este, algo así, lo que me está pidiendo
es en el punto menos 1, 2. Sí, Vera, lo que pasa es que acá, eso es si vos tenés x más 3, ¿sí? Pero acá ya tenemos menos x más 3. ¿Sí? Entonces, el dominio de esto me da los reales menores o iguales a 3. Por eso fui haciéndolo parte por parte para no confundirme, justamente, digamos. No, Vera dice que cuando uno les, digamos, hacía f de x más a, ¿cómo es ese gráfico con respecto al gráfico de f de x? Y sí, bueno, ahí hay que ver el signo de a. Si a era positivo, el gráfico se corría a unidades a la izquierda. ¿Sí? El tema es que la diferencia es que acá tenemos la x primero está afectada acá con este menos. Eso, Francisco. En definitiva, lo que hice lo fui haciendo por parte para no confundirme cómo es el gráfico, digamos. Ahora lo vamos a hacer con el graficador. Entonces, lo que me está pidiendo el ejercicio es obtener la ecuación de la recta tangente a esta curva en el punto menos 1, 2. Entonces, en el punto menos 1, la curva pasa por el 2. ¿Sí? Y lo que me pide el ejercicio es obtener la ecuación de esta recta. La recta tangente a la curva en ese punto. Eso es lo que me está pidiendo, la ecuación de esta recta. Y entonces vamos a hacer la cuenta. Ahora, algunas cosas ya nos podemos pensar, por ejemplo, ¿qué signo tiene la pendiente de esa recta? Analizando el gráfico, podemos intuir que la recta va a tener pendiente negativa. ¿Sí? Por la misma pinta que tiene la curva. ¿Sí? ¿Dónde va a cortar al eje X? Al eje Y, perdón. Y bueno, nos debería dar en algún punto un poquito más chico que 2. Vamos a hacer la cuenta y vemos. Entonces, ¿cómo se acuerdan la ecuación de la recta tangente a una curva en un punto? En A, f de A. Lo vimos la semana pasada. Entonces, la ecuación de la recta tangente era, teníamos la pendiente es f' en A, en el punto A. Y eso multiplicaba a x menos A, y sabemos que cuando x vale A, esto es 0, entonces yo quiero que la recta pase por el punto f de A. ¿Se acuerdan de esa ecuación? Bueno, lo vimos en la clase del miércoles pasado. Está en el YouTube. Ahora está separado el video. Ecuación de la recta tangente. Sí, habíamos hecho la deducción de por qué salía esta fórmula. La recta tangente a la curva en el punto, supongamos A, f de A, en este punto, es una recta que tiene pendiente f' en A, o sea, la derivada de la función en A, y pasa por el punto AF de A. De ahí nosotros partíamos de la ecuación de la recta, mx más b, y deducíamos que tenía esta pinta. Eso fue lo que hicimos la semana pasada. Entonces, se tienen que acordar de esa formulita y empezar a reemplazar. Entonces, en este caso, f de x, la función a la que le queremos hallar la tangente a la curva de su gráfico, es la raíz cuadrada de 3 menos x. A vale menos 1 y f de A vale 2. Entonces, para reemplazar en esta ecuación, lo único que ya tenemos A, tenemos f de A, nos faltaría f' en A. ¿Sí? Entonces, f' en A.
necesitamos calcular f' en x primero. Necesitamos la derivada f' de x, ¿sí? Ahora, f de x tenemos que derivar, ¿sí? Es raíz de 3 menos x. Puede ser más fácil, si quieren, lo escribimos como 3 menos x elevado a la 1 medio. ¿Sí? Y esta, ¿saben derivar esta función? Entonces, si quieren, hacemos regla de la cadena. Entonces, podemos escribirla como g, aplico primero g y después h, donde g de x es lo primero que le hago al x, que es hacerle 3 menos x, y h de x es hacer raíz de x o x a la 1 medio. Por lo tanto, la derivada f' en x es h' en g de x por g' en x, por regla de la cadena. RC, regla de la cadena. Ahora, derivemos g y h. La derivada de g es la derivada de 3, que vale 0, menos la derivada de x. ¿Sí? La derivada de x es 1. O sea que esta tiene derivada menos 1. La g tiene derivada menos 1. Y la derivada de h, bueno, ya habíamos derivado inclusive por definición la raíz cuadrada y nos quedaba 1 sobre 2 raíz cuadrada de x, ¿se acuerdan? Lo pueden hacer con la reglita también de que bajan el 1 medio multiplicando y les queda multiplicando por x al menos 1 medio. ¿Sí? Entonces volvemos acá abajo y nos queda h' en g de x. Entonces nos queda 1 sobre 2 por raíz cuadrada de g de x. Pero g de x es 3 menos x. Entonces queda 1 sobre raíz de 2 por 3 menos x. Por g' de x. Pero g' de x es menos 1. Entonces por menos 1. Esa es la derivada de f. Nosotros, para la ecuación de la recta tangente, no necesitamos toda la función derivada. Necesitamos solamente el valor de la función en a. O sea, en menos 1. Luego, f' en a, f' en menos 1 vale ¿cuánto? Bueno, reemplazo. Este menos 1 ahí lo dejo arriba como menos 1 sobre 2 raíz cuadrada de 3 menos menos 1. Entonces me queda 3 menos menos 1 es 4, raíz cuadrada de 4, 2, por 2, 4. O sea que f' en a vale menos un cuarto. ¿Me siguen? Hay un silencio aterrador. Lo cual es porque me están entendiendo o porque no se entiende. Bueno, ahí ya terminamos. Entonces, nada, ya tenemos todas las herramientas para reemplazar en la ecuación de la recta. ¿Sí? Entonces, fíjense, tenemos f' en a vale menos un cuarto. Por x menos a es menos 1, más f en a. Entonces, escribo acá a la izquierda, ¿sí? Sigo acá. Luego, la ecuación de la recta que nos piden, la ecuación de la recta es y igual a f' en a da menos un cuarto. Menos un cuarto. Fíjense que la pendiente es negativa, como habíamos intuido. Por x menos a. Pero a vale menos 1. Entonces va a quedar x más 1. Más f en a. Y f en a vale 2. Más 2. Esa es la ecuación de la recta. ¿Sí? Si quieren dejarla de la forma mx más b, no hay problema. ¿Sí? Les va a quedar menos un cuarto de x
más 2 menos 1/4 es más 7/4. Fíjense que la ordenada al origen, 7/4, es un poquito más chico que 2, que también es lo que habíamos intuido cuando hicimos el dibujo. Para las otras, Diego, vieron que les piden 3 puntos. Nada, la derivada ya está calculada, o sea que lo único que tienen que hacer es evaluar la derivada en los nuevos puntos y reemplazar a f de a y f' en a por los números que corresponden. ¿Sí? Gino, ¿estás? Graficador oficial de la comisión 3. Bien, bueno, te voy a pedir que grafiques. Por un lado, la función raíz cuadrada de 3 menos x. Y por otro lado, la ecuación de la recta que obtuvimos. Escrita de cualquiera de las dos formas es lo mismo. Bien. Y ahora, que nos muestres. Es un mate. Bueno, ahí está Gino. Bien. Entonces, fíjense, el gráfico es lo que nosotros habíamos intuido ya que era. Entonces, tienen la curva. Ahí está la curva sola, que es la raíz cuadrada de 3 menos x. Y ahora, andate con el... Bueno, ahí está. Ahora graficó la recta tangente que obtuvimos. Entonces, si hacemos un zoom sobre el punto x menos 1 y 2, fíjense que ese es un punto donde se tocan las dos. ¿Sí? Y en ese punto son tangentes, digamos. O sea, la curva y la recta. Uno, quizá con la precisión con la que vemos, no nos damos cuenta, pero solamente se están tocando en el punto. ¿Sí? Muy cerquita del punto, la recta y la curva están muy cerca, pero no se están tocando en realidad. ¿Se entiende lo que hicimos? Ese es el significado, de vuelta, si quieren, de qué es lo que nos da la derivada de una función en un punto. Ahí lo estamos confirmando una vez más. Cuando nosotros calculamos la derivada de estas funciones tan raras, complicadas, con tangente, en realidad lo que estamos haciendo es eso, digamos. Si después evaluamos en un cierto punto por el que pasa el gráfico de la función, lo que obtenemos es la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. ¿Se entiende? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer en este ejercicio es repetir el procedimiento para los demás puntos. Yo no me acuerdo, Rodrigo, si fuiste vos, no te voy a culpar, pero en la clase pasada, cuando fuimos al recreo, yo corté la cámara, vi que alguien en el chat preguntó, ¿es un buen momento para decir que no entiendo lo que es la derivada? ¿Fuiste vos, Rodrigo? Bueno, es esto la derivada. Este es el significado, al menos este es el significado geométrico de la derivada. Nos está dando nos da una idea de cómo está cambiando la función localmente. ¿Sí? En este caso, fíjense, obtuvimos que la derivada de la función raíz de 3 menos x en menos 1 es menos 1/4. ¿Sí? Nos está diciendo, ya lo vamos a ver en el próximo tema, ese menos 1/4 nos está diciendo, por ejemplo, al ser negativo, que la función está decreciendo en el punto donde estamos mirando. Y fíjense que sí, efectivamente es lo que vemos en la curva. Si ustedes van de izquierda a derecha, la curva está bajando. ¿Sí? Por eso la pendiente de esa recta es negativa. Bueno, Facundo, si preferís ver sumas, pero te voy a dar sumas infinitas. ¿Querés? O sea, series. Acordate de lo que acabas de decir cuando lo veas en análisis 2 a ese tema.
Bueno, gracias Gino por compartir. Vamos a hacer uno más. Vamos a hacer el ejercicio 8. Al menos lo vamos a plantear. Bueno, pero yo me conozco y lo voy a terminar haciendo todo. Y entonces también le vamos a pedir a Gino que grafique. Nos quedan 7 minutos. El ejercicio 8 dice, ¿para qué valores de x son paralelas las tangentes de y igual a x cuadrado e y igual a x cubo? Ejercicio 8. Entonces tiene y igual a x cuadrado, y igual a x cubo. Entonces veamos qué es lo que nos están preguntando. Todos sabemos que y x cuadrado es la famosa parábola. Y x al cubo, el gráfico de x al cubo es, si ustedes lo miran, por ejemplo, para los x positivos, se parece a una parábola, pero si acá está el 1, en 1 vale 1, ¿sí? O sea, 1 al cuadrado y 1 al cubo, los dos valen 1. O sea que las dos curvas pasan por este punto. La diferencia entre las dos curvas es que si el x es más chico que 1, gana x cuadrado. A ver si esta fibra es muy gruesa. Lo voy a hacer con la virome. Si el x es más chico que 1, gana la x cuadrado, pero a partir de 1 gana la x cubo. ¿Sí? Eso que hice con negro es el gráfico de x cubo para x mayor o igual que 0. Y como es una función impar, sabemos que para los x negativos el gráfico es simétrico respecto del origen. ¿Sí? Entonces en negro está x cubo y en rojo está x cuadrado. Entonces lo que nos pregunta es, ¿para qué valores de x son paralelas las tangentes de y de las dos curvas, digamos? O sea, la pregunta es, ¿será que hay algún punto o algunos puntos del dominio en los cuales, por ejemplo, supónganse una A, elijo ahí una A. Si me fijo en la recta tangente de la x cuadrado, tendría esa, ¿sí? Y si me fijo en la recta tangente de x cubo, tendría esta. Obviamente esas dos rectas no son paralelas, ¿sí? De hecho, una tiene pendiente negativa, otra tiene pendiente positiva. ¿Cuándo dos rectas son paralelas? Desde el punto de vista de la pendiente, bueno, cuando tienen la misma pendiente. Entonces la pregunta es, ¿será que podemos encontrar algún o algunos puntos de R, digamos, del dominio de ambas funciones para los cuales las dos funciones tengan rectas tangentes paralelas? O sea, eso me está diciendo que las dos funciones crezcan a la misma velocidad, entre comillas. 0 sí, en 0 sí, esa va a ser una solución, Diego, muy bien. Y deberíamos ver si hay otra, pero en realidad lo vamos a hacer analíticamente. En 0 las dos tienen tangente horizontal. Pero vamos a hacer la cuenta. Entonces, supongamos que f de x es x cuadrado, o sea, el gráfico rojo. Y g de x es x cubo. Entonces, vamos a derivar las dos. Derivo. Entonces, la derivada de x cuadrado, ¿quién es? La derivada de x cuadrado es 2x. Y la derivada de x cubo es, baja el 3, x, y le resto 1 al exponente. Me queda 3x al cuadrado, verá. ¿Sí? Al cuadrado. Acuérdense, clave, derivar baja en 1 al grado del polinomio.
Siempre. ¿Seguro, Vera? ¿Están todos de acuerdo que esta me da 3x cuadrado? Entonces, lo que hice acá recién, preguntándome con las tangentes de las curvas y a ver si tienen las mismas pendientes. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es, ¿existe alguna A en el dominio de las funciones, o sea, en R, tal que la derivada de la función en f en A coincida con la derivada de la función g en A? Eso es lo que nos está preguntando el ejercicio. ¿Sí? ¿Para qué valores de x son paralelas las tangentes? Bueno, para aquellos valores en los cuales se cumpla esta ecuación. Porque estas son las pendientes de las rectas. Bueno, entonces lo que tenemos que resolver es 2a igual a 3 por a al cuadrado. Exactamente, igualamos las derivadas. Bueno, y vemos qué soluciones tiene esta ecuación. Entonces, a ver, esto es lo mismo que 3 al cuadrado menos 2a igual a 0. Una de las soluciones que dijo Diego, creo hace un ratito, que es el 0, ya sale gratis. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá pueden resolver la cuadrática si quieren, es más cara, pero es más fácil. Como no tienen término independiente en esta cuadrática, saquemos factor común a. Entonces nos queda a es factor común de 3a menos 2 igual a 0. Entonces, el producto entre dos números igual a 0. Si el producto entre dos números igual a 0, implica que alguno de los dos factores es 0. O sea, que 3a menos 2 vale 0 o que a es igual a 0. Una solución ya está. Y la otra, ahí la acaba de decir Francesco, despejamos a en la primera ecuación y nos va a dar a 2 tercios. ¿Sí? Entonces, a 2 tercios. Por lo tanto, la respuesta es que las tangentes a ambas curvas son paralelas en a igual a 0 y a igual a 2 tercios. Y ahí ya está resuelto, digamos. Lo que voy a hacer ahora, y con eso ya está. ¿Sí? Lo que voy a hacer ahora para que grafique Gino, y nos vamos, los dejo en paz, es graficar la tangente. ¿Sí? Al menos en la de 2 tercios, que capaz es la menos trivial para verlo. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular la ecuación de las rectas tangentes en 2 tercios. Entonces, ecuación de las rectas tangentes en a igual a 2 tercios. Entonces, primero, para la f. Entonces, f en 2 tercios vale, ¿cómo es? 2 tercios al cuadrado. O sea, vale 4 novenos. Ahí te respondo, ¿ver a eso? Y f' en 2 tercios, f' en 2 tercios, vale, acá ya tenemos calculado f' en x, o sea, vale 4 tercios. ¿Sí? Porque es 2 por 2 tercios. Por lo tanto, la ecuación de la recta es y igual a f' en a por x menos a más f en a. Revisen esta cuenta después mirando el video, ¿sí? Y para la g, sabemos que g en 2 tercios vale 2 tercios al cubo, o sea, 8 sobre 27. Y g' en 2 tercios vale, acá está g', es 2 tercios al cuadrado, que es 4 novenos, por 3. Entonces queda 12 novenos
que lo podemos simplificar si quieren, es lo mismo que 4 tercios. Estoy yendo muy rápido por la hora, para que no me odie. ¿Sí? Entonces, la ecuación de la otra recta tangente me va a quedar 4 tercios, fíjense, la pendiente es la misma, no tendría que haber hecho esta cuenta, porque es justamente lo que resolvimos, la pendiente es la misma. Anoten, Julián Navarro, por x menos 2 tercios más 8 sobre 27. Está. Esto no les pide calcular el ejercicio, pero yo se lo quiero mostrar en gráfico. Gino, ¿estás? Pobre, a Gino no lo dejé ir. Si se quería ir, lo tenía fichado que me tenía que hacer el gráfico. Bueno, entonces te pido que me grafiques x cuadrado, x cubo y estas dos rectas. Con un lindo zoom en el intervalo 0,1. Mientras Gino grafica, Vera, pueden hacer todo el práctico, salvo el ejercicio 10, que el ejercicio 10 yo se los perdono porque no dimos en su momento elipse e hipérbola. Ya pueden hacer todo el práctico. Tienen para derivar un montón. ¿Sí? El ejercicio 5 es bien largo y el ejercicio del material extra para practicar también. ¿Dónde queda ese lugar, Francisco? Facundo, no creo que empecemos con la otra guía porque la clase que viene, correctamente verde, ahí me lo anoto. La clase que viene supuestamente era de parcial. Entonces, o haremos repaso, supongo que haremos repaso, no vamos a empezar con la nueva guía antes del parcial. Así que no creo. Yo después que hablemos con los profes para fijar la fecha del parcial y demás, les hago saber, seguramente durante el fin. Dale, Gino. Y yo diría que más o menos en 2 semanas, sí. La semana que viene no creo, porque es muy pronto, así que en 2 semanas. Bueno, fíjense, ahí tenemos las gráficas. Sí, tranqui, vamos a tener en cuenta todas esas cosas, Facundo. Fíjense, ahí tenemos las gráficas en azul. Ustedes corríjanme porque yo les dije que soy daltónico. Entonces, ahí tenemos la de x cuadrado, eso es azul, ¿no? Y la g es la de x al cubo. Ah, es violeta, bueno. Como no distingo el color de x al cubo, por suerte veo que tiene la forma de x al cubo. Entonces, ¿estamos? Entonces, ahora vamos a... Nada, está bien, no te preocupes por el color. Me va a poner verde y rojo para que no las distinga. Bueno, ahora entonces vamos a las rectas. Bien, fíjense, ahí están las dos rectas. Si querés, hacemos un zoom en el intervalo 0,1. Y fíjense, en 2 tercios, 0,66 más o menos. Fíjense que esas dos rectas son paralelas, no se cortan nunca. ¿Sí? Es el punto donde obtuvimos que las dos rectas tangentes son paralelas. ¿Se dan cuenta? Está buenísimo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, lo de Gino? ¿Se entiende entonces lo que hicimos? La pregunta del ejercicio es en qué punto, digamos, del dominio las dos funciones tienen tangentes paralelas. Y bueno, vimos que en el 0 y en 2 tercios. Y ahí le pedí que grafique en las de 2 tercios, que hicimos la cuentita de cuál es la ecuación de la recta, para verlas, efectivamente. Y ahí está.